¿Cómo se relaciona el algoritmo secuencial con el código? En esta sección se inicializan las variables de tiempo y grados. Se asignan los botones a las entradas y los LED a las salidas. Luego, en esta sección marcada en azul, las variables se pasan a un formato decimal, donde la variable 1 tiene un peso de 1 o 100, la variable 2 tiene un peso de 1 o 10 y la variable 3 tiene un peso de 1 o 0. En este apartado se realiza la operación tiempo, se convierte la tabla binaria en tiempo y se enciende el LED correspondiente, análogamente para los grados de porcentaje de alimento. Además, se muestra la tabla binaria con todos los posibles casos del programa. Luego, en esta parte, se muestran las funciones de reconfiguración del sistema, caso 111, reseteo. Finalmente, llegamos a la parte de control del servomotor, que consiste en verificar que las variables de tiempo y giros no sean nulas, y luego realizar las acciones pertinentes. Mi nombre es Sebastián Quintana, soy el programador del equipo. Ya teniendo las variables temporizador y giros designadas, explicaré cómo aplicaremos el algoritmo al código. Primero usemos una nueva variable, caso, que generará un código binario. Ahora f ya no será un número binario, sino que será un caso. Utilizamos la función switch, que comparará cada caso generado con un case, donde case será la combinación de la tabla binaria correspondiente. Así se asignará valores a temporizador y a giros. Adicionalmente, modificamos ligeramente el modelo teórico y lo reemplazamos por el usado en el código. Yael Gutiérrez, programadora. Se utiliza la librería servo.h con sus diversas funciones para el correcto funcionamiento del servomotor. Se asociaron los componentes del circuito, sus pines correspondientes y se establecieron cómo entrar a los botones y cómo salir a los LEDs. Se inicializan las variables que tomarán los valores de las entradas digitales asociados a los botones. Se utilizan condicionales if para establecer que las variables int 1, 2 y 3 puedan tomar valores de 0 a 1. Posteriormente se transforma el formato de las variables a las de número decimal de 3 dígitos a través de una multiplicación por órdenes de 10. Esto permite escribir nuestra clave binaria en forma de número decimal. Según la tabla binaria se definen los distintos casos con las variables de entrada de tiempo y número de giros. Se define la salida correspondiente a cada LED y finalmente se controla el servomotor. Beatriz Mandi García, diseñadora. En primera instancia, se abre la librería servo.h que será utilizada dentro del programa. Luego, se asocia un pin a cada LED, se establece como salida los LED y como entrada los botones. Se inicializa el servo al pin 9 ya que posee modulación de ancho de pulso. Luego se crea un bucle infinito al interior del void loop que funcionará como contenedor del programa. Luego se utiliza el condicional if para operar con un operador booleano. Luego, las variables int1, int2 e int3 solo pueden tomar valor 0 o 1. De este modo las pasamos a un formato de número decimal de 3 dígitos a través de una multiplicación por órdenes de 10. Luego, con la clave binaria en formato decimal, utilizamos un switch case para definir todos los casos que tenemos y realizar las acciones pertinentes. Finalmente, en la parte del servomotor se verifica que las variables giros y temporizador no sean nulas. Una vez hecha esta verificación, se compara el globe time con el tiempo actual milis. Mi nombre es Edgar Mancilla, ensamblador del sistema. A la izquierda podemos apreciar los modelos utilizados y a la derecha el código de Arduino. Primero en el código se inicializa la librería servo.h al igual que los 7 LED que serán utilizados. Luego se definen los pines que serán entradas y los que serán salidas. Entre las entradas se encuentran los pin 10 al 12 con los botones y además el servo con el pin 9 y las salidas son los LED que se asignan entre los pin 2 y 8. Se definen los botones como entradas digitales, por lo que estos pueden tomar los valores de 0 a 1 como se aprecia en la tabla binaria de combinaciones. El bit 2 representa el botón 1, el bit 1 representa el botón 2 y el bit 0 el botón 3. El vector f es el que contiene las expresiones booleanas que nos indica si el sistema está o no funcionando. 1 funciona, 0 no funciona. Es así como al apretar los 3 botones el sistema se reinicia, lo cual en el código está en esta parte. Además, en esta parte igual se encuentran el resto de las combinaciones. De las combinaciones se obtiene un decimal utilizando la fórmula siguiente. Luego de esto, ese decimal se reemplaza a las siguientes fórmulas según sea el caso. Puede ser la del tiempo o la de giros. Por ejemplo, si se lleva a cabo la combinación 001, al calcular nos da un decimal de 1. Ese decimal se reemplaza en la fórmula de tiempo y se obtiene un resultado de 4 horas, por lo que se enciende el LED 1 como se aprecia en esta parte del código.
Karina Pérez, jefa de grupo, presente en todas las actividades del proyecto. Utilizamos librería SVH e inicializamos variables globales y auxiliares. Definimos cómo salida a los pin y cómo entrar a los botones. Se inicializa el servo en pin 9 ya que posee modulación de ancho de pulso. Y se le indica que permanezca en la posición 0. Inicialización de variables que toman valores de entradas digitales asociadas a los botones. Y aplicación de como contenedor del programa general. Tiempo global en milisegundos. Si la variable es distinta, se normaliza un valor booleano 1. 1 deja en cero nuestras variables internas giro y temporizador, además de encender intermitentemente el LED 7 cada 100 milisegundos. Se muestra cómo se ajusta el código a nuestra tabla binaria junto con el encendido de LED. Se inicializa funcionamiento servo, donde el motor tiene 4 segundos para funcionar entre giros. Mi nombre es Daniel Avendaño y soy recolector de materiales y programas del grupo. En la pantalla se puede visualizar el modelo teórico y el código de Arduino. En primer lugar se observa el siguiente recuadro en la tabla binaria de color azul con X, Y y Z que en el código señala los botones de entrada digitales que son representados por ceros y unos para generar las combinaciones de la tabla binaria. En el F mayúscula de color verde se tiene un vector con ceros y unos, de los cuales se indica el estado del sistema, si está funcionando o no. Estas son las expresiones booleanas. Con respecto al vector decimal, este se obtiene ingresando las diferentes combinaciones de X, Y y Z en la fórmula decimal. Este vector decimal se implementará en el cálculo de las funciones de tiempo y giro en el que se divide la tabla binaria. Para obtener el valor de las horas a elegir y el valor de los giros, se ingresan los valores del vector decimal en las siguientes fórmulas. Y con respecto al código, por ejemplo, al ingresar la combinación 011, nos arrojará el temporizador 12. O también, si se ingresa la combinación 101, nos arrojará 2 giros el resultado de los gramos de comida. Finalmente, al presionar los 3 botones al mismo tiempo, el sistema se resetea y se borra la configuración aplicada anteriormente. Mi nombre es Darlina Avendaño, soy informadora del grupo. En la pantalla se muestran los modelos teóricos y parte del código. Los IN 1, 2 y 3 son los botones o entradas digitales que tienen valor binario. 0 no se apretó el botón y 1 si se apretó el botón. Se calculan los decimales con esta fórmula, reemplazando cada combinación de la tabla binaria. Luego, esta tabla se divide para las distintas funciones. Por ejemplo, la combinación 001 arroja el decimal 1. Luego se reemplaza en la fórmula de tiempo y arroja 4 horas. De esta forma se implementa en el código. Análogamente se hace con los giros. Además, la combinación 111 indica reset del programa y la combinación 000 indica que no hay funcionamiento, tal como dice el vector F, con las expresiones booleanas. 0, el sistema no funciona, y 1, el sistema sí funciona. Luego, de cada instrucción dada se deberá encender un LED, como debe salir en la etiqueta del producto. Por ejemplo, LED 1 y 4 encendido indica cada 4 horas un giro.